Estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos hoy la semana 15 del programa Aprende en Casa. Entonces, el día de hoy lograremos competencias que nos permitan usar propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos para resolver diversas situaciones. En otras palabras, hoy día vamos a ver lo que es semejanza y congruencia de triángulos, ¿no? Entonces, siempre se empieza con la situación significativa, ¿eh? Que dice, midiendo la altura de una sombra. No dice lo siguiente, ¿no? La maestra de Jonathan le ha planteado un reto, ¿no? Calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello le ha indicado que se ubique cerca del edificio, mida las sombras que proyectan él y el edificio en ese instante y luego determine la altura del edificio. Ese es el reto que tiene que cumplir Jonathan, ¿no? Medir un edificio, ¿no? Calculando la sombra. Y entonces Jonathan obtiene estos datos. Su sombra mide 2 metros. La sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros. Además, la estatura de Jonathan es 1,5 metros. No es la estatua del edificio, es la estatura de Jonathan, 1,5 metros. En otras palabras, Jonathan mide 1,5 metros de altura y su sombra proyecta 2 metros. Ahora, la sombra del edificio a esa misma hora es 12 metros, pero tú tienes que calcular la altura del edificio. Ahora la pregunta es, ¿cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con la ayuda de las medidas de las sombras? Ya. Entonces, antes de iniciar eso, tenemos que recordar este tema que ya se vio el año pasado, que es un recordatorio. ¿Qué dice acá? Recordar. ¿Y qué se recuerda? Lo que ya se estudió anteriormente, ¿no? Si no fuera un tema nuevo. Ya, entonces, dice lo siguiente, semejanza de triángulos. Ya. Dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma y tamaños diferentes. O sea, para que sean semejantes tienen que tener la misma forma, pero tamaños diferentes. Sus ángulos tienen igual medida y la medida de sus lados homólogos son proporcionales. Lados homólogos. Ahora les explico qué significa. Entonces, para que los triángulos sean semejantes, deben tener la misma forma, pero de diferente tamaño, ¿no? Diferente tamaño. Ahora, aquí se denominan lados homólogos. Se denominan lados homólogos de dos diferentes triángulos a aquellos cuyos lados opuestos a ángulos congruentes. Sí, pues, se denominan lados homólogos de dos diferentes triángulos a aquellos lados opuestos a ángulos congruentes. O sea, si yo tengo dos triángulos y tienen ángulos congruentes, los lados que se oponen son homólogos. Es decir, acá hay un gráfico, ¿no? Ya, pues yo lo voy a explicar de una manera más práctica, para que todos lo entiendan, ¿ya? Tenemos un triángulo grande y uno pequeño. Y estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Tienen diferentes tamaños, ¿ah? Pero sus ángulos internos tienen la misma medida. Miren, alfa, beta y teta. Acá alfa, beta y teta. Pero, ¿qué ocurre? Los ángulos iguales. ¿Quién es igual? Alfa, alfa. ¿Estamos de acuerdo? Igual. Y los lados homólogos vendría a ser entonces en este caso BC. ¿Con quién es homólogo? Con EF. ¿Por qué son homólogos? Porque se oponen al mismo ángulo. ¿Quién más son lados homólogos? El lado AC con DF. ¿Por qué? Porque ambos se oponen a beta, al mismo ángulo. ¿Y qué otros lados son homólogos? El lado AB con quién? Con DE. ¿Por qué? Porque ambos se oponen aquí a teta, ¿no? Ahora, la forma más práctica, más rápida de darse cuenta si dos lados son semejantes es cuando nosotros dividimos lado a lado cada uno de sus lados homólogos y me da un mismo resultado, ¿no? Si yo divido, por ejemplo, acá, AB, este lado AB del triángulo grande, lo divido entre su lado homólogo, entre DE, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo mismo que el otro lado BC sobre su lado homólogo. ¿Quién es su lado homólogo? EF. Y es lo mismo que yo divida su lado AC, que es este, entre su lado homólogo, entre DF. Y como todos los valores son los mismos, esta fracción equivale a esta, y el resultado de las tres es un valor K, que es una constante. K significa que es un mismo valor. Cada vez que yo divida este lado entre este, el resultado va a ser igual que yo divida este entre este y este entre este. Y entonces,
Y si eso ocurre, entonces quiere decir que el triángulo ABC, que es este, ABC, ABC, el triángulo se denota por 3, es semejante al DEF. DEF. Es como una fotografía. Vas y quieres tomarte una fotografía. Si te tomas una fotografía y tú pides una ampliación de la fotografía, tus rasgos van a ser los mismos, no se va a distorsionar, solamente ampliado, ¿no? O también puedes reducir la fotografía. En una fotografía grande, la reduces, ¿no? Ahora, si tu cara está distorsionada, entonces no lo han hecho bien, ¿no? Entonces, en este caso, la semejanza de triángulos. Ahora vamos a ver con los ejemplos. Entonces, ¿está claro esto? Pasamos a la otra acá. Hay criterios para darnos cuenta de si los triángulos son semejantes, ¿no? Nunca se olvide que los tres ángulos tienen que ser iguales al de los ángulos del otro triángulo. Eso sí es de cajón. Ahora, miren, criterios para la semejanza de triángulo. ¿Cuándo son semejantes los triángulos? Cuando tiene la siguiente característica. La primera semejanza, LLL. O sea, los lados son proporcionales. Miren, acá no me están mostrando ángulo para nada. No hay ángulo, no hay ángulo. Claro que tiene ángulo, pero no te lo explican. Pero solamente te dan los lados, los lados. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si tú te das cuenta y tú divides este lado entre este y divides este entre este y el de abajo entre este, el de abajo, y si te sale el mismo valor, entonces los triángulos son semejantes, sin mirar los ángulos, porque ya está garantizado que los ángulos van a ser iguales. Si tú divides acá, con este lado, divides con este, y divides, mire, ¿de dónde estoy empezando? Estoy empezando del triángulo grande, esto, entre esto, y me sale una misma respuesta, entonces los triángulos son semejantes. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Este ángulo va a ser igual a este y este, garantizado. ¿Ya? Entonces los triángulos son semejantes. Entonces acá le están poniendo un ejemplo, mire, no hay ángulos. ¿Quiénes serían los lados homólogos? El mayor, entonces el mayor es 10, ¿no? 10 lo divido entre 5, ¿qué me da? 2, 2. El menor, ¿quién es el menor? 6. Estoy hablando del triángulo grande. Ya, el lado mayor del triángulo grande es 10. Entonces este 10 lo divido con el lado mayor, que este es 5. 10 entre 5, 2. El menor del triángulo grande, 6 entre el menor del triángulo chico, 6 entre 3, 2. ¿Vio? Me dio 2 también. Y el intermedio, 8 entre 4, 2. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Otro criterio de la semejanza es lado, ángulo, lado. En otras palabras, ustedes tienen un lado, viene el ángulo y tiene el otro lado, ¿no? Entonces, y en el otro pasa lo mismo. Lado, ángulo y lado. Dos triángulos son semejantes y tienen la medida de dos de sus lados proporcionales. Ya no necesitas que los tres sean proporcionales, basta que dos sean proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que si yo divido esto entre esto, me va a salir lo mismo que esto entre esto. Si eso ocurre y tienen el mismo ángulo comprendido, entonces los dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este y este ángulo igual a este, ¿no? Los tres ángulos internos. Acá te ponen un ejemplo, ¿no? Y dicen lo siguiente, ¿no? Mire, vean el mayor del menor. Entonces yo divido, pero también puedo hacerlo al revés. Si quiero lo hago del menor al mayor, pero más fácil es dividir de mayor al menor. Entonces, sí. Ya, entonces mire, yo divido del mayor al menor. Entonces yo divido. 6 entre 2 es 3. 9 entre 3 es 3. Salió la misma respuesta. Entonces los dos lados son proporcionales, ¿no? Entonces, si los dos lados son proporcionales, entonces, y tienen el mismo ángulo, entonces el triángulo completo es semejante. Este triángulo grande es semejante con el chico. Ya ni siquiera tengo que averiguar cuánto mide este ángulo, no, porque ya está garantizado. Ahí está, bien, lean. Esta es la segunda condición, ¿no? Lado, ángulo, ¿no? Y la tercera, ángulo, ángulo. Más rápido todavía. Si yo tengo dos ángulos iguales en ambos triángulos, en el triángulo grande y en el triángulo chico,
Entonces quiere decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Veo? Esta condición es más rápida, ¿no? Yo veo dos ángulos y acá también lo veo los dos ángulos, los mismos ángulos, entonces quiere decir que los triángulos son semejantes. Ahí está, usted lo lee con detenimiento. Ejemplo, acá me dicen lo siguiente. Tengo este triángulo grande, es ángulo 60 y 80. 60 y 80, suficiente. Ya, esto quiere decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Vale? ¿Por qué? Eso sí lo voy a demostrar rápido. Porque si este es 60 y este es 80, ¿no? 60 y 80, por lo tanto, este ángulo tiene que ser lo que le falta para 180. ¿Cuánto es 80 más 60? 140. ¿Cuánto le falta a 140 para 180? 40. Este ángulo vale 40. Lo mismo acá. 80 más 60, 140 vale 40. Y si los tres ángulos son iguales de los dos triángulos, ¿qué dijo la condición? Que son semejantes. Entonces quiere decir, para que sean semejantes debe cumplir que sus tres ángulos son iguales en ambos triángulos y los lados van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Cuando yo los divido me sale lo mismo. Ya está la condición de semejanza. Entonces, ya se puede dar respuesta pues, a la pregunta de la persona que le hizo el reto a quién, Jonathan, creo que se llama. Sí, sí, Jonathan. Ya, entonces mire lo que va a pasar acá. No sé si alcanzo a ver. Ya, quiero terminar. Ya, como ya tenemos la teoría, entonces miren, este es un edificio. ¿Estamos de acuerdo? Un edificio que con el piso forma un ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay un ángulo de 90, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? A cierta hora del día, los rayos solares caen de esta manera, ¿sí? Todos paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Todos caen paralelos. Entonces, este rayo va a formar un ángulo con el piso. Vamos a suponer que esta línea negra también es un rayo. ¿Ya? Forma un ángulo con el piso. ¿Cómo se llama este ángulo? Beta. Entonces, esta horizontal es la misma. Se continúa la línea. Voy a ver cómo lo haría acá. Esta línea se continúa y los rayos caen, ¿no es cierto? En la misma dirección. Como esta horizontal es la misma, y este ángulo beta va a ser igual al ángulo beta. Por lo tanto, entonces, el edificio con el piso, esa es la altura del edificio, ¿no? Desde la parte superior del edificio hasta el piso, y forma 90. ¿Ya? Y acá hay un ángulo beta. Este ángulo beta también pertenece a la persona, y la persona, que es en este caso Jonathan, mide ¿cuánto? A esta altura, mide 90 grados. También Jonathan, con el piso forma 90 grados. Acá, miren, 90 grados, 90 grados. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Alguien me puede decir por qué? Son semejantes. Porque tienen dos ángulos iguales. Por la tercera condición de la semejanza, pues. Este es 90 y este es 90. ¿Ven? Acá donde está Jonathan, con el piso forma 90. Y este es 90. Entonces ya tiene 90, 90 es para los dos, porque son triángulos. Beta y beta es para los dos, entonces tienen dos ángulos iguales, por lo tanto los triángulos son semejantes. Y si los triángulos son semejantes, entonces yo hago lo siguiente. ¿Cómo calculo la altura del edificio? Entonces ya para no dibujar el edificio lo represento por el triángulo grande AB. Esa es la altura, H es la altura del edificio. Y 1,50 es la altura de Jonathan. ¿Ya? Beta, beta. Entonces, ¿qué hago yo? Para allá la proporcionalidad no nos dicen de que los lados homólogos tienen que ser proporcionales. Entonces yo digo lo siguiente. H lo divido entre 1,50, que está acá. H entre 1,50. ¿Por qué entre 1,50? Porque este lado es homólogo con este. Entonces yo divido H entre 1,50 y tiene que salir lo mismo que 12 sobre 2. Ya. Al hacer esta operación, despejas H y te sale, claro, pues, ¿no? Eh, H se despeja, esto va abajo. ¿Quién se opone a...? Pues lo voy a hacer acá, repito, para que lo vean. Ya. Voy a despejar H. H igual. ¿Quién se opone a H? ¿Quién se opone a H? 2 abajo.
abajo. Arriba, 12 por 1,5. 12 por 1,5. Ya. 12 por 1,5 es una vez 12 más la mitad de 12, o sea, 18. 18 entre 2, 9. Entonces la altura vale 9. Se acabó. ¿Han visto qué simple? Entonces, para calcular la altura del edificio, Jonathan debe utilizar las relaciones y criterios de semejanza de triángulo. Mire, con un simple problema de semejanza de triángulo se resolvió el problema. Ahora acá, construcción de biohuertos, ¿no? No sé si me da el tiempo o lo hago en la segunda parte. Ya. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Entonces, miren, vamos a leer para entender. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos, César y Estela, son tíos de Jonathan. Quieren construir quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos. Distribución del terreno, la cantidad de ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos, sus terrenos presentan estas características. Ya, el terreno de César. ¿Quién es César? Ya, César, sí, pues. César es el tío de, sí, pues, sí, sí. Sus tíos César y Estela, ¿no? Y entonces César es tío de Jonathan. Y el terreno de César. Tiene dos ángulos de igual medida. Mire, dos ángulos de igual medida. ¿Cuánto miden esos ángulos? 66. Si tiene dos ángulos de igual medida, entonces dos van a medir 66, 66. Y el lado entre ellos mide 9. Ya. Terreno de Estela. Tiene dos lados de igual medida. Uno 10, no, 11 con 10 centímetros. 11 metros con 10 centímetros. Y el ángulo que forma mide 48. O sea, en otras palabras, dos ángulos van a medir 11 con 10 y el ángulo que forma mide 48. Dos lados, 11 con 10 y el ángulo 48. Y el terreno de Jonathan, que es el sobrino, ¿no? Sí, pues, de él se quieren copiar todos. Tiene dos lados de igual medida, 11 con 10 y el ángulo que forma 48. Dos ángulos miden 66. Mire, dos ángulos miden 66 cada uno. El lado de menor medida mide 9. Entonces, a partir de esta situación, me dicen, ¿no? Comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino de Jonathan. Comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño, tienen que tener igual forma y igual tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Entonces aquí ya no estamos hablando ya de semejanza de triángulo, porque para que sea semejanza tienen que tener la misma forma pero diferente tamaño. Y aquí me están hablando, que me están preguntando si van a tener el mismo tamaño. Entonces esto ya viene a ser congruencia de triángulos, ¿no? Que lo vamos a ver en la segunda parte porque ya no puedo prolongarme más, si no el video no va a poder ser enviado. Entonces este es un nuevo tema, ¿no? Vamos a ver ahora congruencia de triángulos. ¿Ya, jóvenes? Entonces continuamos en la segunda parte. Iniciamos ya la segunda parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Vamos a ver, documentos. Acá está. Vamos a decir acá. No, una hoja anterior. Acá. Ya. Sí, pues. El problema de Jonathan, que es sobrino de César y Estela, ¿no? Él tiene su terreno y los tíos quieren copiar, pues, quieren hacer idéntico a su terreno de Jonathan. Ahora, ¿qué nos están pidiendo acá? Comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y igual tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Si me dicen igual forma, hasta ahí podría ser semejanza, pero si me dicen igual tamaño, no. La semejanza tiene igual forma, pero diferente tamaño. Y acá tiene que ser igual tamaño. Entonces, esto ya es congruencia de triángulos. Entonces, veamos la pequeña teoría. Este tema es más fácil, ¿no? Y para este tema no se necesitan muchos cálculos, porque
Es inmediato. Para la semejanza sí hay que pensar un poquito. Ya, pero entonces, mire, congruencia de triángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen igual forma e igual tamaño. Así de simple. Si tienen igual forma, igual tamaño, todos sus lados tienen que ser iguales en ambos triángulos, entonces son congruentes. Por ejemplo, miren este triángulo. El triángulo ABC y el triángulo PQR. Este lado es igual a este, congruente. Congruente significa igual, mejor, ¿no? Este lado congruente. Este lado tiene tres marquitas y acá también tiene marquitas. Quiere decir que miden igual. El lado que está en la parte derecha tiene tres rayitas moradas y acá también son iguales. Y acá el mismo tamaño. Miren. Ya, este es en cuanto a los lados. Ahora miren los ángulos. Ángulo beta, beta, alfa, alfa y teta. Si eso ocurre, entonces los dos triángulos son congruentes. Es como que tenga dos reglas igualitas. ¿Qué pasa con dos reglas? ¿Cómo me doy cuenta que las dos reglas, pero me refiero a reglas triangulares, son congruentes si pongo una encima de la otra y es como si tuviera una sola regla, ¿no? ¿No? Claro. Si es como si fuera una sola regla, entonces tienen el mismo tamaño y los mismos ángulos, ¿no? Entonces ya saben que la congruencia en triángulo es la cosa más simple. Ahora, igualito, acá hay tres criterios, aunque los criterios están de más, ¿no? Entonces yo no quiero comparar todos los... Ah, los ángulos son iguales, miren. Ahora, yo no quiero comparar todos. Acá dice la primera congruencia, L a L, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ahí está el lado, lado, ángulo, ángulo y otra vez lado. Si esto ocurre, ya los triángulos son congruentes. Ya. Este ni lo compruebes. Esto va a ser igualito que esto. AC va a ser igualito que PR, ¿no? O QR, como quieras. Entonces, en este caso, los triángulos son congruentes. Vayamos a la segunda forma. Aquí era lado, ángulo, lado. L, L, L. Entonces, esto no puede fallar, pues. Los tres lados son iguales, miren. Lado, aunque esté volteado, tú lo interesas, pues, tú lo volteas, pero tiene un lado igual que este. El naranja con el naranja y el morado con el morado. Si esto ocurre, entonces los triángulos son congruentes y sus ángulos también van a ser iguales, ¿no? Eh, ¿Y quiénes son los ángulos iguales? ¿Eh? ¿Quién se opone a la marquita naranja? ¿Quién se opone? Q. ¿Quién se opone a la marca naranja? B. Entonces quiere decir que el ángulo Q es igual al ángulo B. ¿Quién se opone a la marca verde? R. ¿Quién se opone a la marca verde? C. Entonces el ángulo R es igual al ángulo C. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Han visto qué simple? Ya, entonces, la tercera forma es ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que acá tengo un ángulo, un lado y un ángulo igual. Para ambos. Es como si eso que está acá fuera este. Mire. Si esto ocurre, Si esto ocurre, prácticamente los dos triángulos son congruentes. Entonces, ustedes lean con detenimiento esto, ¿ya? Los triángulos son congruentes. Entonces, ahora sí vamos a resolver el problema de, de Jonathan, ¿no? Ya. Empezamos. Comprobamos si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Entonces ya saben que César y Estela son los tíos y Jonathan es el sobrino. Empezamos. Terreno de Jonathan. ¿Qué pasa con el terreno de Jonathan? El terreno de Jonathan tenía dos... Bueno, acá está explicado, ¿no? Representa las características de los tres terrenos. Terreno Jonathan. El triángulo ABC es isósceles, claro, pues. Si tiene dos lados, ¿no? Pero yo quiero que partamos bien para acordarnos con qué decía de Jonathan, porque no basta mirar nomás, hay que entenderlo, ¿no? Creo que era acá, ¿no? Ya, voy a mirar un poquito acá para que puedan, me gusta entender bien las cosas. Ya, ¿cómo era el de Jonathan? Ya. Eh, el terreno de Jonathan tiene dos lados de igual medida, 11,10, 11,10 y el ángulo mide 48. Ahora sí, ¿eh? Dos lados de igual medida y el ángulo 48. Entonces, ahora sí ya podemos ya entender. Dos lados de igual medida
No, este es el de Estela. Acá. Acá empezamos con Jonathan. Ya. Jonathan. Dos lados de igual medida. 11,10, 11,10 y 48. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si esto ocurre, quiere decir que este triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. ¿Y qué dice la propiedad? Que cuando nosotros tenemos dos lados iguales, los ángulos que se oponen son iguales. ¿Quién se opone a 11,10? Este ángulo. ¿Quién se opone a 11? Igual. Tiene que ser iguales. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde salió 66? Si acá yo tengo 48. ¿Cuánto le falta a 48 para hacer 180? Le falta 132. Y ese 132 lo repartes en 2, 6, 6 y 6, 6. ¿Ya? Entonces, ya, ese es el terreno de Jonathan. Ahora el terreno de César. ¿Qué decían del terreno de César? Que tenía dos ángulos iguales, que eran 6, 6, 6, 6 y el lado 9. ¿No? Entonces, acá ya tenemos una congruencia, pues, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ala. Entonces, si esto ocurre, con esto quiere decir que el terreno de César es congruente con el terreno de Jonathan. ¿Vio? Qué simple. Ahora vayamos a la tía Estela. Ya, el terreno de Estela dice. ¿Qué pasa con el terreno de Estela? Ya, el terreno de Estela. Eh, ¿Cuál era? ¿Qué decía el terreno de Estela? Tendría que leer nuevamente, ¿no? Pero el terreno de Estela, pues, igualito, ¿no? Tenía dos lados que medían 11,10, 11,10 y 48. Por lo tanto, estos ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Porque es isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, tiene que ser 6, 6. Por lo tanto, la respuesta, pues, los terrenos de los tíos son congruentes con el terreno de Jonathan, que es sobrino. Pero ¿dónde está la respuesta final? Ya, respuesta. Los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes. Los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el terreno de Jonathan. Es decir, tienen la misma forma y las mismas medidas en sus lados y ángulos. Sí, pues los triángulos son isósceles, ¿no? Porque tienen dos lados iguales. Ya está resuelto por los jóvenes en la práctica. Ahora, eh, tenemos una actividad que le estoy dejando, y a cada vez le voy a exigir un poquito más, pues, porque hay que seguir, no te dejar solamente un ejercicio, pero ahora mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios. Ya. Voy a resolver en que sea uno, pues, ya, uno que sea análogo con el otro. Ya. Mire esto, mire esto. El uno y el 4 se parecen, bien parecidos. Entonces, a ustedes le dejo el de la bandera y yo voy a resolver el del árbol. Ya, empezamos, mire. Ya, entonces, acá tengo un árbol y una distancia 30, como si fuera en sombra. Y acá tengo una persona que mide 1,5, 1,5 metros, y su sombra 3. Y miren este ángulo. Alfa, alfa. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, si eso ocurre, entonces los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces voy a dividir dos lados. Empezamos. Yo digo lo siguiente. eh, ¿Conozco la altura del árbol? No. Entonces yo digo, eh, H, le llamo altura del árbol, sobre su sombra, que es 30. Y esto tiene que ser igual, proporcional a quién? A la altura de la persona, que es 1,5, 1,5 metros, sobre su sombra, que es 3. Ya está ya. Ahora, despejo H. H es igual. ¿Quién se opone a H? 3. Ya, arriba, 30 por 1,5. Y 30 por 1,5 es como si yo multiplicara 30 una vez más la mitad de 30. 30 una vez es 30 y la mitad de 30, 15. 30 por 1, 45. 45 sobre 3. Y este es igual a 15. M. Ya está, ya. Resuelto. Simple, ¿no? De esta manera van a calcular ustedes. Pero en este caso ya no es H, sino es X, ¿no? Ahora miren los problemas, qué interesante.
Acá, mire, le voy a dar una idea. Calcular el perímetro del cuadrado. Me están pidiendo el perímetro. Una vez que yo hallo x, el perímetro es la suma de el contorno. Y todos los lados vale x. Entonces, x más x más x más x. Una vez que hayas x, multiplicas por 4 y esa es la respuesta que tienes que dar, ¿no? Y así sucesivamente. Y este otro problema. Esto ya lo analizan ustedes, ¿no? Terminamos, jóvenes.